Y también en Lima está el politólogo peruano, director de Vox Populi Consultoría, Luis Benavente. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Millana. Buenos días, Lucho. A ver, ¿qué ha ocurrido en Perú? ¿Cuál ha sido la principal característica que ha llevado a un desfile tan particular como este? A ver, ¿por qué tantos presidentes en el país en tan poco tiempo y por qué tantos presidentes en la cárcel? La tarea es una respuesta muy directa, muy casi sumaria a la pregunta. Uno, porque existiendo el expediente de la vacancia por incapacidad moral, que yo le llamo impeachment a la peruana, estuvo durante años ahí, pero no se activó hasta que Keiko, que no aceptó la derrota frente a Kuczynski, donde habían, por cierto, acusaciones de fraude electoral, etcétera, activó a su bancada y logró unos aliados para la vacancia de Kuczynski. Finalmente, dos procesos de vacancia con el principal apoyo de Keiko y congresistas de Keiko no resultaron, pero condujeron a Kuczynski a la renuncia. Fue efecto del expediente de vacancia y en reciprocidad viene Vizcarra con la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, ahí, a pesar que las figuras constitucionales existían, no se habían activado hasta que Keiko dio esta acción política contra Kuczynski, y ahí se desencadenó una serie de vacancias, y hasta que Martín Vizcarra, como bien dice Diana, activó el tema de la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, el sistema constitucional lo permite. Ese es un punto. Dos, es que no hay un sistema sólido de partidos en el Perú. Es más, muchos consideran o consideramos que no existe un sistema de partidos. Hay pocos partidos serios, estructurados, con algún historial, y muchos partidos improvisados que por este fenómeno más contemporáneo del descontento con la política pueden tener mucho electorado y lograr la presidencia literalmente de la noche a la mañana. No haber un sistema sólido de partidos, esos partidos vaporosos pues pueden jugar cualquier carta política y poner al país en un rumbo incierto en cualquier momento. Y luego otro punto es que no hay cultura política, no hay entendimiento político, ¿no? Nadie entiende que, como en Europa o como en muchas democracias, incluso en América Latina, que para gobernar hay que hacer alianzas y tener mayorías, no. El juntarse suena en el Perú a asociación ilícita, a algo bajo la mesa oscuro, y muchos partidarios de alguien que quiere asociarse con otro político, con otro partido, lo impiden porque se aterran frente a eso, ¿no? Entonces no existen condiciones normativas, constitucionales, políticas, de sistema partidario ni de cultura política que dé una continuidad a la democracia. Y por otro lado, la corrupción es extrema, ¿no? En Perú tenemos muchos presidentes y mucha gente de otros países me dicen, caramba, qué bueno que en Perú los pueden meter a la cárcel, en mi país no podemos hacer nada frente a la corrupción de tantos presidentes, y en muchos casos son conocidos en América Latina, ¿no? Pero bueno, en Perú lamentablemente la corrupción ha estado muy arraigada y no ha logrado y ha dominado un poco la política peruana en las últimas décadas. Hablaba Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría. Me llama la atención en la descripción que hace, en el análisis que hace Benavente, que está hablando de unos políticos un tanto amateur, un tanto primarios. Lo dice, no tienen la noción de que en la política hay que hacer alianzas, en cualquier parte, y las alianzas son necesarias para poder gobernar. Y a Kuczynski no les funcionó porque no supo manejar ese tipo de cosas. Pero llama la atención, que también lo apunta Benavente, que, como le dicen los extranjeros en Perú, caramba, y ustedes ponen presos a los expresidentes. Eso quiere decir que hay una institución que funciona, hay un país que funciona, y hay unos militares que solamente observan. ¿Cómo se da esto que es realmente extraño en la América Latina? Por mucho menos, ya más de un militar se habría alebrestado, ¿no? Y ello, además, en un contexto donde años atrás venía un avance económico sin duda de mucha importancia. Entonces, a nuestro foro, hashtag Perú Inestable. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial la pregunta sobre el actual presidente, la señora Diana Boluarte, que
decía, por lo visto no está en una situación muy cómoda, que digamos. ¿En qué situación se encuentra la señora Boluarte? Comencemos con Luis Benavente. Luis, por favor. A ver, Boluarte entra a una nueva etapa. El ciclo de Boluarte ha sido muy controvertido, muy rápido, muy veloz. Ha pasado una etapa muy fuerte donde de manera interesada, interna y externamente le quitaban legitimidad, lo cual no era cierto porque ya tiene absoluta legitimidad constitucional en el país. Luego por movimientos sociales que terminaron en violencia subversiva, y ahí hay muertes que muchos le quieren adjudicar a Boluarte cuando lo razonable sería esperar la acción de la justicia, de la fiscalía en estos casos. Muchos muertos fueron del otro lado, no del lado de los protestantes, civiles, militares, policías muertos, y también del lado de quienes protestaban hubo mucha violencia criminal contra la propiedad privada, muchos delitos contra el derecho a la salud, contra el derecho al libre tránsito, contra el derecho a la propiedad, contra la vida y la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema que todavía está pendiente para algunos. Creo que desde mi punto de vista es un tema que debe quedar en manos de la Fiscalía. Hace poco ha habido una noticia desde el Congreso de los Estados Unidos donde algunos miembros de la Cámara de Representantes demócratas quieren o están presionando al presidente Biden para que inicie acciones políticas contra Boluarte por ese tema. Pero luego ella tuvo una etapa donde todo el mundo en el Perú decía que había nueva elección. Y los precandidatos estaban preparándose, estaban listos, estaban como los futbolistas al lado de la cancha, entrando en calor para entrar en un cambio, ¿no? Y eso se desvaneció, eso le dio una relativa estabilidad a ella y al país, un horizonte hasta el 2026. Una moción de censura contra ella no prosperó, ni siquiera logró ser admitida con 1/3 de los votos en el Congreso, no menos iba a tener los 2/3. Ahora hay una nueva etapa con una mesa directiva que para muchos ha resultado controvertida, donde tiene peso, fuerza Perú Libre. Curiosamente en esa mesa están los dos partidos que se enfrentaron hace 2 años, Perú Libre de Vladimir Cerrón y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Muchos creen que Perú Libre va a intentar un proceso de vacancia contra Boluarte. Personalmente no lo creo, porque muchos congresistas van a querer mantener su sueldo y sus privilegios hasta el 2026, ¿no? La vacancia de Castillo fue una reacción extrema cuando Castillo estaba disolviendo el Congreso, entonces ahí fue un disparo ya prácticamente desde el suelo para concluir con el periodo de Castillo, ¿no? Creo que tiene una serie de dificultades Boluarte, pero por otro lado tiene una coyuntura que le está favoreciendo, y si bien es cierto que tiene dificultades, creo que su situación es mejor de lo que puede parecer o de lo que ella misma podría esperar, considerando que no tiene bancada propia en el Congreso. Ella incluso a poco de iniciar el gobierno de Castillo fue expulsada de su partido, del partido por el cual postuló a la vicepresidencia, que fue Perú Libre. Creo que tiene dificultades, pero hay un movimiento inercial donde te mantienes con la inestabilidad, no estamos en este momento en una inestabilidad extrema. La pretendida tercera toma de Lima no prosperó, fue un fracaso para quienes la organizaron, ¿no? Creo que Boluarte va a navegar así, va a tratar de sobrevivir y tiene la opción de hacer algo, porque a pesar de las dificultades productivas y la caída del PBI y otros indicadores negativos en el primer semestre del año, en el Perú hay caja todavía. Las exportaciones del 2022 eran 50% más que el 2020. Entonces la caja fiscal está recaudando mucho dinero y tiene ella algún margen político y presupuesto para hacer obra. Su intervención anterior, con un tono muy pesimista, muy optimista, dice, hay caja todavía en el Perú, hay bonanza, poco a poco va la señora Boluarte consolidándose en el poder, no pareciera que vendría una catástrofe importante en el horizonte. Siendo así, restan 3 años todavía para que se termine el periodo. ¿Qué puede ocurrir entonces? ¿Cuál podría ser la estrategia, el plan de gobierno
de la señora Boluarte en medio de esa curiosa soledad en la que se encuentra ahora. Luis, por favor. Para Boluarte, digamos que está manejando de alguna manera la situación política y esto ha llevado a que el país tenga cierta estabilidad y la oposición ha tenido mucho, sobre todo la oposición radical, la izquierda radical ha tenido muchas derrotas. Boluarte se ha notado algunos triunfos, obviamente, como los hemos señalado en esta conversación. Entonces es una oposición bastante debilitada también, ¿no? Va a quedar de hecho algún interés de algunos sectores de insistir con la nueva constitución, con la salida de Boluarte, con incriminar el tema de los muertos en las propuestas radicales, etcétera, ¿no? Pero tiene un margen de acción y ahí yo creo que Boluarte tiene una oportunidad muy grande. El país no está en bancarrota como Argentina, como Bolivia. Perú aprendió algunas cosas, por eso es que los militares no dan golpes, por eso es que el BCR, el Banco Central de Reserva, es totalmente autónomo. Y a pesar de ese semestre muy negativo, o una caída del PBI durante 2 trimestres, claro que es una caída de 0,4 a 0,5%, pero ya es preocupante, con un aumento de la pobreza, con una caída de la inversión privada, con una caída de la inversión pública, atribuido todo esto a la violencia subversiva de los 2 primeros meses del año, sobre todo. Pero hay caja, hay recaudación, hay negocios, las exportaciones siguen para arriba, etcétera, ¿no? Entonces eso le da al gobierno, primero tras algunas correcciones, algún mea culpa, algunas rectificaciones, unos temas de estabilidad también que pueda propiciar el gobierno, como el hecho de haber nombrado a una ex ministra de Salud que tuvo que renunciar por estar cuestionada, haberla nombrado luego en salud, en la seguridad social, en las prestaciones de salud, para que lo renuncie a la semana o a los 10 días porque estaba absolutamente cuestionada. Pero esos hechos dan mucha inestabilidad, ¿no? Sí. Con un mayor cuidado en esto, Boluarte tiene la posibilidad de impulsar la inversión pública, las obras de infraestructura que dan mucha satisfacción al ciudadano y que generan mucho empleo. La industria de la construcción genera mucho empleo masivo, tiene muchas posibilidades de hacer obras de infraestructura, hospitales, trabajar en el sector salud, en educación, en fin, ¿no? Tiene una oportunidad para hacer algo en este clima todavía sigue teniendo cierta inestabilidad, pero que ella puede manejar finalmente, ¿no? Entonces va a depender mucho de sus decisiones políticas, de que no cometa errores en los nombramientos y que haga una obra en beneficio de los peruanos, ¿no? Que evidentemente estamos muy golpeados. Y junto a eso, yo diría, si es que ella lograra tener la capacidad de restablecer un poco la moral, el entusiasmo, la esperanza en los peruanos, pues que están muy caída por muchas razones, por la crisis del COVID, por la inestabilidad política, por muchas razones, etcétera. Hablaba Luis Benavente. Bien, hemos llegado al final de este foro por el día de hoy, #Perú Inestable. Me quedaba una pregunta, pero quedó por fuera, que es de la vida de la señora Keiko Fujimori, que ha sido 2 veces la candidata, ha representado toda la herencia que dejó el padre, pero no ha logrado coronar. Eso quedará para otra conversación sobre el Perú, pero por lo visto no figura en pizarra. Tanto es así que usted para nada la han mencionado en todo el foro de la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado, Diana Seminario. Hasta luego. Chao, Lucho. Chao, César Miguel. Gracias, Diana. Saludos, Diana. César Miguel. Y gracias también a Luis Benavente.